todavía no hemos tocado fondo, pero ya se resiente el daño económico y lo que falta. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, muy ¿cómo buenas estás? noches, un placer estar contigo. Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Manuel, con el gusto de estar aquí. Manuel, muy buenas noches, Gracias, buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. ¿Cómo la ves, Jorge? Porque dice el presidente que no hemos tocado fondo y tiene razón, porque apenas vamos pues en el mes de junio comenzándolo. Este segundo trimestre, abril, mayo, junio, parece serán los meses más complicados, pero ya hay estimaciones, ya hay indicadores, ya hay cientos de miles, si no es que millones de empleos perdidos, empresas que no abrirán. ¿Cómo ves el panorama? A ver, si nos vamos a los números de los últimos días, el panorama es terrible. En términos económicos, la encuesta esta telefónica, que es una encuesta telefónica del INEGI, habla de 12.5 millones de personas de la población económicamente activa que no tuvieron ingresos en abril. Estás hablando de 12 nunca había ocurrido en el país, por lo menos en la etapa moderna del país. 12.5 millones de familias que perdieron su fuente de ingresos. Me gusta que sean 10 millones de familias, la familia dobletea, es una cantidad brutal. En Estados Unidos hay más de 40 millones de personas en la misma situación, desempleados, pero allá tienen seguro de desempleo, aquí no, eso no existe. Entonces, eso sumado al dato del Banco de México de una caída superior al 8%, es terrible. Hoy el presidente dice este trimestre va a ser el más duro, sin duda va a ser el más duro, pero si no se toman medidas rápidas, si no reactivar la economía no es echar a andar un carro, ¿no? Si no se toman medidas rápidas, va a terminar el trimestre y vamos a estar en una situación muy delicada, muy grave para lo que resta del año. Y si le sumamos la estimación de Coneval, por ejemplo, de hasta 10 millones de mexicanos en situación de pobreza este 2020, pues ya difícilmente, Arturo, el cóctel se puede poner más difícil. Así es, y mira, siguió con las cifras que dio a conocer el INEGI de esta encuesta telefónica para ver cómo va el empleo. En marzo pasado, en condición de subempleo, a ver, ¿quién está en condición de subempleo? El que tiene un trabajo, pero tiene la necesidad y disposición de trabajar más, pero no encuentra la oportunidad. En marzo, 5.1 millones de personas estaban en condición de subocupación. Un mes después, abril, 11 millones. 11 millones, de 5.1 a 11 millones de personas que tienen trabajo, pero evidentemente lo que ganan no les alcanza, necesitan trabajar más, tienen la disposición para trabajar más, es más, lo están buscando y no encuentran la oportunidad. Qué rudísimo, Guillermo. Pues sumo a lo que está diciendo Arturo, la revelación también de los indicadores cíclicos de la economía, también aportados por el propio INEGI, tanto en el adelantado como en el coincidente, y en el adelantado llama poderosamente la atención que de los 6 componentes que integran las variables medibles, en este caso solamente uno, que tiene que ver con la paridad cambiaria, hay un mejor desempeño que no tiene que ver mucho con la fortaleza de la economía ni del peso en sí, sino con el pobre desempeño que tiene el dólar en estos momentos por circunstancias propias. Y el diferencial de la tasa de interés. Y el diferencial de la tasa de interés, pero en eso, la confianza en el momento oportuno para la inversión, la tasa interbancaria, la Bolsa Mexicana de Valores, el índice Standard & Poor's 500, todo ha ido consistentemente a la baja en este mes de abril. ¿Qué indica esto? Pues bueno, esto nos permite hacer un avisoramiento muy amplio de lo que podría venir para los próximos meses en la economía. Y sumado a las cifras de desempleo que debo también precisar, la ETOE, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, es una acepción, es una modalidad o una variante de lo que se viene haciendo con la ENOE, que no necesariamente podemos medir una cosa con otra por ser una en carácter presencial y otra telefónica. Digamos que el índice de confianza varía bastante más. Pero con estos indicadores creo que estamos enfrentando probablemente una de las etapas de recuperación más prolongadas que pudiese haber en la historia de la economía ¿Estamos mexicana. frente a la crisis, a la peor crisis económica que hayamos vivido? Por los números hasta ahora sí, incluso peor que la de 2009. Habrá que ver la comparación, son 2 países y 2 economías distintas respecto a la del 82, que fue, o incluso la del 94, es decir, 94-95, que fue otro tipo de crisis. Ahora, lo que tenemos tenemos un aparato productivo y un aparato financiero que no ha sido tan dañado por la pandemia, que si se toman medidas acertadas podría recuperarse. El formal. El formal. Porque, a ver, cuando hablamos de pronto de estos 12.5 millones de mexicanos que perdieron su ingreso, parece que en el sector formal estaría 1 millón, 1,5 millones, hasta 2 millones. No, pero hablamos de 8 millones
o más que viven en la economía informal, que no tienen ningún tipo de resorte, que se quedaron a la buena. Y de los que están en la economía formal, la encuesta es no solamente los que perdieron el empleo, los que no perdieron el empleo, pero dijeron que este mes no te pago. Vete a descansar. ¿No? Este mes no te pago. Esos son muchos millones, ¿no? Es decir, a ver, y están con la esperanza de que una vez que se reabre esto, regresen y encuentren su trabajo. Pero tienen que tomarse medidas concretas para que eso se pueda hacer rápido. Y quizás en esto que platicábamos, en el desorden que vemos en general, en toda la reapertura, quizás en el desorden, el mensaje contradictorio en decir la curva sube pero baja pero se mantiene y los semáforos y demás, quizás lleguemos a septiembre, agosto, septiembre. Y todavía no podemos echar a andar la maquinaria. Un mes sin empleo es terrible, pero 3 o 4 meses sería devastador. Pinta peor todavía porque, pues, de acuerdo, digamos, a las prisas que traería la economía, los empresarios y los trabajadores, pues uno pensaría que en el primer momento en el que, por ejemplo, las nuevas actividades esenciales, minería, construcción, fabricación de transporte, pueden volver a la normalidad, lo hacen o lo hagan, pero en realidad no lo están haciendo, no lo están pudiendo hacer porque hay de pronto unas logísticas bastante enredadas, no termina de haber claridad por parte de los propios gobiernos, los semáforos se siguen tratando de adecuar a la Parecen los semáforos del eje central de la ciudad. Hay un semáforo único, luego ya hay varios, luego es el federal el que marcará la pauta, pero de pronto no, serán los estatales si no hay acuerdo entre gobierno federal y gobierno de los estados. Y lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación, en la entrevista que vimos, bueno, lo que vimos que pasaste un noticiero, dijo, bueno, y lo iremos ajustando conforme vayan presentándose problemas. Es al final de cuentas lo que dijo, ¿no? Ahí le iremos, ya en la semana perdón por el término tan coloquial, ahí le iremos midiendo el agua a los camotes y veremos qué vamos Esto es la consecuencia ajustando. de no tener cifras fehacientes que te permitieran de alguna manera hacer una planeación estratégica integral, que no tuviera una conducción sectorizada, la parte de apertura económica, la parte de la industria, la parte de la manufactura, etcétera, y además haber confiado en esas cifras que a fin de cuentas fueron aportadas más con criterios de vocería política que de aportación científica que te permitiera tomar decisiones Pero informadas. esas cifras van a seguir siendo las cifras que alimenten Desafortunadamente, el semáforo, así que es. marquen los colores del semáforo. Y mientras sigamos fiándonos de esas cifras, probablemente no podamos tener una apertura ordenada, sectorizada, estratégica, que nos permita llevar a cabo algo que tenemos ya a la vuelta de la esquina de manera correcta, que es la apertura de las cadenas de valor que van a venir irremediablemente con la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Esta cuestión creo que sería aprovechable. Yo no quisiera que esta mesa fuera patrocinada por Prosac, porque creo que hay muchos elementos de depresión acá, pero probablemente tengamos oportunidad en la sustitución de importaciones, en las nuevas oportunidades que nos va a dejar la guerra comercial con China y Estados Unidos. Bueno, déjame regresar con lo que decías, ¿qué tan grave va a ser la caída? A ver, según la encuesta que levanta el Banco de México entre los principales analistas en economía del sector privado, si sacas el promedio de las 38 respuestas recibidas, este año la economía va a caer 8.2%. Pero la proyección más pesimista de las 38 dice que podríamos caer 16. Y la menos pesimista que caeríamos nada más 6. Entonces, entre 6 y 16 sacas el promedio de las 38 y te da el 8.2. Bueno, ¿esto qué significa? A ver, en 1995, el año del efecto tequila, la economía se contrajo 6.2%. En el 2009, producto de la gran recesión, se contrajo 5.6%. Aquí estamos allá hablando ya de 8.2. Entonces sí vamos a la peor crisis de la que tengamos registro. Sí, Como dice Jorge, con los números que tenemos no se ve otro panorama. Solamente hay una caída económica, ustedes me corrigen, que fue de alrededor de 12 puntos, que fue con la crisis del 29, con el crack financiero, que era otro México, era se otro medía planeta, diferente, además, era otro planeta, pero estamos hablando de una contracción muy fuerte. Y volvemos a algo que habíamos platicado aquí. Ya nadie cree en las cifras que se plantea. Según las fuentes que uno tiene, digamos, ni en el gobierno federal creen en las cifras. Sí, ¿no? No, pues que se están manejando, hay contradicciones, problemas internos y demás. Pero más allá de eso, sigo sin entender por qué no hay una instancia colectiva, porque además una instancia colectiva diluye responsabilidades en el mejor sentido de la palabra,
para organizar la salida de la recuperación. Y parece que siguen siendo medidas que se toman unilateralmente. Una dependencia propone una cosa, un funcionario dice otra, el otro, un gobernador va hacia adelante o hacia atrás, incluso en algo que es muy evidente entre la Ciudad de México y instancias del gobierno federal. Entonces, eso es lo que me resulta incomprensible y que me creo que tendría que ser una tarea central del gobierno federal, del presidente de la República, crear una instancia con quien él quiera, digamos, por supuesto, pero una instancia que esté... Que le meta orden. Y que esté planificando todo este camino. La profundidad de lo que estamos viviendo y de lo que posiblemente se pueda vivir en materia económica lo amerita. Yo creo que es el momento de llegar a una gran mesa de diálogo nacional, con apertura, con real coordinación, para poder escuchar propuestas que se han quedado en meras ideas, que no han sido concretadas y que pueden ser de alguna forma valiosas en este esquema, como lo fue el Consejo Coordinador Empresarial con sus propuestas. Pero, ¿qué tanto estamos dándole apertura a estos canales con la sociedad, con los empresarios, con los gobiernos locales, para poder tener una gran coordinación que un momento económico de enorme emergencia no nos sirve de nada el negarlo, ni entrar a la guerra de cifras, ni a contrariarnos entre unos con otros con tintes políticos? Ahora, ¿por qué estará siendo tan complicado cuando yo escucho voces de todos los ámbitos, desde el sector empresarial, el propio presidente de la República, gobernadores que están por la reapertura, que están ya con la necesidad, con la urgencia de salir adelante con orden, claro, con planeación, con estrategia, pero de salir adelante? ¿Por qué está siendo tan complicada la coordinación? ¿En dónde nos estamos atorando? ¿Será que la papa caliente se la están aventando entre los estados y la federación? ¿Será que el gobierno federal está renunciando a sus propias responsabilidades? ¿Por qué está siendo, Arturo, Mira, tan yo creo que difícil sí, esto? Manuel, todavía no está claro de quién va a ser la responsabilidad, aunque ya el gobierno federal dijo que va a ser de los gobernadores de cada estado, pero también habría que ver hasta qué punto los gobernadores están dispuestos a recibir esta papa caliente sin más para que el gobierno federal se vaya las manos. Ahí también hay que ver la cuestión de tipo político. Ahora, volviendo al tema meramente económico, ¿qué es lo que ha dicho el presidente en estos días, de ayer a hoy? ¿Cuál es la manera en que se va a ayudar a la economía? Reabriéndola. Sí. Pero no hay una sola medida adicional, salvo los 25,000 pesos en 3 millones de créditos al 10%, no hay nada. Por ejemplo, la Coparmex sigue insistiendo en este tema del salario solidario, que sería una cuestión importante para ayudar a los trabajadores que perdieron su trabajo a que tengan poder adquisitivo y hasta cierto punto puedan seguir consumiendo. ¿En qué consiste el salario solidario? A ver, quien trabajador que haya perdido su trabajo y gane entre 1 y 3 salarios mínimos, el gobierno pone el 50% de su salario y el empresario, el patrón, el otro 50%. Quien gane entre 3 y 10 salarios mínimos, el gobierno pone el 40% de su salario, la empresa el otro 40% y el trabajador sacrifica, ahí está esa opción, un 20%. Y quienes ganen más de 10 salarios mínimos, ¿sí? el gobierno aportaría el 25% del salario, el patrón el otro 25% y el trabajador tendría que aportar sacrificándolo el 50%. Bueno, a ver, de lo menos, lo más. Ahí hay algo que me parece bastante lógico. Pero es que parece que estamos llenos de ideas y de propuestas, pero nada se aterriza. A ver, está también el Congreso que tiene 70 días desaparecida. Eso sí, cobran quincenalmente muy puntuales los diputados y los senadores, pero ¿en dónde está el Congreso? Con algunas sesiones de Zoom muy controvertidas. Hay algunos, además. pero bueno, pero a ver, la Junta de Coordinación Política y la permanente, pero hacen como que hacen, porque en realidad el Congreso sirve para legislar, para en estos momentos darle salida a propuestas e ideas, y yo no veo una claridad, porque he escuchado muchas propuestas buenas de prácticamente todos los partidos políticos, pero no veo una aterrizable. Pero ¿sabes qué? Mira, incluso en esa lógica, yo estoy de acuerdo con esto del salario solidario, con muchas otras propuestas que se han presentado. El presidente ha dicho que no va a apoyar a las empresas. Es una decisión tomada, no va a apoyar a las empresas. Pero incluso en esa lógica, no apoyar es su estrategia, no va a apoyar a las empresas, se pueden tomar una serie de medidas. Dice, bueno, no voy a apoyar a las empresas, no le voy a dar un peso a las empresas, pero entonces no cancelen las inversiones en energía. Claro. ¿No? Abre la posibilidad de invertir y que se rasquen las empresas con sus propias uñas, me parece muy bien la lógica presidencial, pero entonces dale posibilidades a las empresas que puedan invertir, que puedan operar, que puedan implementar medidas. Los gobernadores no van a hacer nada, hombre. Los gobernadores, si a ti te dicen
regula tú la reapertura, bueno, voy a cerrarme todo lo posible para no tener daños. Y no puede, además, materialmente no pueden los gobernadores regular eso. Las grandes cadenas productivas trascienden los gobiernos. No, en todo caso tendría que ser regional, ¿no? Porque no es como que tengamos fronteras entre los volvemos estados. al tema, eso tiene que ser una estrategia definida, clara, del gobierno, con quien el gobierno quiera. Pues se antoja eso complicado, ¿no? Porque vamos en martes ya de la semana de reapertura y están todavía puliendo la dinámica en la que va a estar el gobierno. 15 de junio abren las cadenas productivas de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos vinculados, estamos en capacidades de poder sustentar las cadenas de valor, las proveedurías, la manufactura que, dicho sea, también ha caído considerablemente, está en el peor nivel desde que se crearon los indicadores cíclicos de economía por parte del INEGI. La manufactura está en el peor nivel desde que se crearon los indicadores. Ahora, bien lo decía Jorge, creo que el delegar la responsabilidad en los gobiernos del Estado tiene un altísimo costo político también para quien lo asume de manera plena. Y sin embargo, pues hay actitudes discrepantes entre los propios gobernadores y de los gobernadores hacia la Federación que definitivamente no se han podido armonizar precisamente por esa confusión de origen, por esa falta de mando que originalmente no se tuvo en una situación que tuvo que ser contenida mediante un confinamiento selectivo, gradual y pactado verdaderamente con términos muy claros y con una previsión estratégica. Pero entonces el cálculo político, lo que va administrando no solamente la emergencia sanitaria, sino la reapertura y por tanto la crisis económica, es el cálculo político. Sí, desafortunadamente no, y ese cálculo político termina contaminando a la economía. Aquí volvíamos a la misma propuesta de López Obrador, habría que separar a la política de la economía, pero separándola en serio. Ahora, mira, volviendo a lo que decía Jorge de la relación entre el gobierno y el sector empresarial, ¿no? Bueno, no los ayudo, pero no los estorbo y mucho menos los agredo. Si tú me dices de todas las cifras que tenemos ahorita de la semana, y estamos a martes, ¿cuál es la que más me preocupa? El índice de confianza del sector empresarial a mayo. Una de las preguntas que hace el INEGI es, ¿el momento actual es un buen momento para invertir directamente en México, sí o no? A ver. Si el índice se ubica entre 0 y 50, estamos en zona de desconfianza. Bueno, fíjate, en mayo del año pasado, ese índice estaba en 36.8 unidades. Un año después, mayo pasado, 11.3 unidades. No, bueno. Si me dices... No, pues ya con eso nos vamos a dormir optimistas hoy, de todos los retos en materia económica, ¿cuál es el principal? Recobrar la confianza del sector empresarial para las inversiones. Si no hay inversiones, Manuel, no hay nada, no hay empleo, no hay ingreso, no hay Estamos producción. mandando señales encontradas a un Estado que no es garante de los derechos de propiedad, que no ha dado las seguridades necesarias para llevar a cabo proyectos de inversión multimillonarios, que por medio de la voluntad popular plasmada en encuestas, desafortunadamente también ha llevado a cabo decisiones de gran calado económico. Creo que ese sería un buen momento ya, en este preciso momento, aprovechando este bache de la pandemia, el poder mandar señales inequívocas de confianza hacia los mercados y hacia la inversión, que creo que a fin de cuentas, si no hay un esquema de apoyo fiscal, un esquema real, integral, que pueda armonizar también un apoyo fiscal a las empresas, si los fondos no son suficientes para que las empresas puedan reanimar nuevamente su actividad económica, porque no lo son, los créditos que se han puesto sobre la mesa son meramente paliativos, pues debemos de pensar en este esquema integral que también mande señales de confianza, porque coincido, si vamos a deteriorar más este índice que ya está por los suelos, pues probablemente lo que venga sea el retiro de varios capitales importantes. Y asumir, el gobierno tiene razón en una cosa, no hay dinero. No tiene dinero. No tiene dinero. Está bien, no voy a meterle dinero a las empresas. La convicción personal del presidente, no vamos a apoyar. A ver, tenemos dos certezas. No va a apoyar a las empresas y no se va a endeudar. Esas dos certezas ya están sobre la mesa. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Reabre la economía, pero reabre de la mano con la economía, reabre las relaciones con los empresarios y permite al sector empresarial mayor libertad también para México. Es que uno pensaría que en el proceso de reapertura los empresarios habrían estado sentados a la mesa con el gobierno federal y esto pues no ocurrió. Arturo, gracias. Sí, Manuel, gracias a ti. Ibas a decir algo último. El famoso cuarto de guerra entre empresarios, gobiernos,
gobierno, trabajadores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Pues el quién pasado. sabe. Vamos a buscarlo. A ver si aparece de aquí al otro martes. Guillermo, gracias. Muchas gracias. Jorge, gracias. Muchísimas Te gracias. vemos en un ratito, te dejamos Ya, que corras al en 2 foro de minutos. Todo Personal. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Todo Personal. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo. Y nosotros aquí nos encontramos noche miércoles mañana en esta República MX. Pásela muy bien.